Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días. Les saluda su servidor Arturo Aguirre y les agradezco que sigan con nosotros en este eh, seminario Recuperando nuestro Patrimonio Cultural 2022. El día de hoy vamos a aprovechar esta generosidad del doctor Juan Antonio Siller Camacho, que nos lleva a un viaje en el tiempo y el espacio. El día de hoy vamos a visitar el Museo de Historia y Etnografía de Santa Cruz de la Sierra, allá en Bolivia. Y bueno, pues les agradezco mucho que al final durante esta transmisión ustedes puedan poner en el chat sus mensajes, sus opiniones y también sus preguntas para hacer esto un intercambio de ideas a las que gustosamente contestará el doctor Juan Antonio Siller al final de esta charla. Sin más, cedo el uso del micrófono al doctor Juan Antonio Siller Camacho. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Estamos nuevamente en este ciclo de recuperando nuestro patrimonio cultural compartido y con el tema general de las misiones jesuitas guaraníes de la región de Chiquitos en Bolivia, con el tema ya histórico y artístico que complementa las misiones que hemos estado tratando a lo largo de los programas que hemos tenido en esta serie. Hoy me gustaría tratar el tema de los objetos que en el Museo de Historia y Etnografía en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra encontramos y que guardan una relación muy directa con estas misiones jesuitas de la región de Chiquitos. Vamos a dar inicio a esta sesión leyendo algunos textos que están en las cédulas de este museo y viendo algunos de los objetos que nos complementan lo que hemos visto en las reducciones o misiones jesuitas de la región. La cultura chiquitana, como se le llama, a esta cultura a partir de esas congregaciones o reducciones que los jesuitas hicieron en el siglo XVII y XVIII hasta su expulsión, es el producto, como dice la cédula, de una obra evangelizadora de la Compañía de Jesús en el territorio conocido como Chiquitos, llamado como Chiquitanía. Esta cultura está conformada por elementos indígenas de diferente origen y elementos cristianos que se incorporaron con ese proceso de evangelización y las reducciones que estos religiosos, los jesuitas, hicieron en la zona. El pueblo chiquitano es también la fusión de de más de 70 naciones indígenas que vivieron en la zona antes de la llegada de los españoles. El idioma chiquitano es el resultado de una unificación de las distintas lenguas indígenas por parte de las misiones, convirtiéndose en lengua franca en toda esa región. En la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, los padres y religiosos jesuitas fundaron la primera misión en 1691 y establecieron 10 pueblos misioneros en el territorio de Chiquitos hasta su expulsión en el año de 1767. Después de la salida de los jesuitas, las misiones quedaron a cargo de sacerdotes del clero secular y se creó la gobernación de Chiquitos. Después de la independencia se convirtió en la provincia de Chiquitos del departamento de Santa Cruz y en la actualidad la Chiquitanía está conformada por 5 provincias y en ella vive el pueblo chiquitano. Este mapa antiguo marca los distintos grupos que ocuparon la región. Aquí se puede ver todo el sistema hidrológico importante que cruza la zona, los caminos que comunican a estos
espacios en donde estas poblaciones estuvieron dispersas y que fueron conformadas en reducciones, en asentamientos por los jesuitas. Estos son los distintos grupos que encontramos y esta es la distribución de todos ellos integrados ya en otro formato a partir de estas 10 misiones principales que se establecen a partir del siglo XVII y XVIII. La Chiquitanía es una región geohistórica que se encuentra ubicada en este departamento que hemos mencionado, Santa Cruz. Su nombre deriva del pueblo chiquitano y de las misiones jesuitas que se desarrollaron en el territorio entre la primera misión de 1691 y el fin de las misiones con la expulsión en 1767 de los jesuitas. Limita en la parte sur con el Chaco, es una región muy especial de paisaje, de geomorfología, de flora, de fauna, que es muy extensa y que ocupa una gran parte de lo que es Paraguay. Al este, el río Paraguay, el Mato Grosso de Brasil, es decir, colindaba con el territorio que pertenecía a Portugal, a hoy Brasil, y que eran misiones de frontera con esta región como límites algunos elementos de territorio o los ríos. Al oeste limita con el río San Julián, llamado en el pasado como San Miguel. Al norte con el departamento de Beni, en la actual nomenclatura que se usa en Bolivia. Ubicado en el macizo chiquitano, se caracteriza por un monte bajo y algunas elevaciones, conocido con el nombre de bosque seco chiquitano, y extensos llanos cubiertos por variadísimas especies de árboles y ricas maderas, hierbas, regados por ríos, lagunas y arroyos. La Chiquitanía es la transición entre el sistema ecológico del Chaco y de la Amazonía que inicia ya en lo que es el actual territorio de Brasil. En este mapa podemos ver la introducción ya del ferrocarril. Aquí se ve Santa Cruz, el nuevo asentamiento. El original estuvo más al este. Vemos las cordilleras, vemos el límite con Paraguay, la región del Chaco que se comparte, la región de la provincia de Chiquitos que vemos aquí, la colindancia política actual con Brasil, la frontera con Portugal de estas misiones de frontera, y luego aquí vemos todos los pueblos que conformaron más bien estas 10 misiones: San Miguel, San Ignacio, Santa Ana, San Rafael, San Juan, Santiago, Santo Corazón. Es decir, todas estas poblaciones continuaron a raíz de la salida de los jesuitas. Los pueblos se reestructuraron y han permanecido hasta la fecha actual. Entre los mitos chiquitanos encontramos que estos pueblos que vivían en la chiquitanía creían en deidades celestiales y en espíritus protectores de la naturaleza conocidos como Kichis. El Kichi protege la naturaleza y se manifiesta de distintas maneras. El Kichi más conocido es el del agua, que tiene forma de serpiente. El Kichi no permite que los manantiales de agua se sequen. Hay también chiquis del monte o selva, de los cerros y de las piedras. Y el chiqui de los animales es conocido con el nombre de dueño de los animales y tiene forma humana y otras veces forma animal y de hombre. Protege a los animales y previene que sean heridos. Todos los hichis habitan en los cerros y desde ahí bajan a cuidar la naturaleza. En algunos pueblos existe la creencia de que el hombre, en el monte habitaban gigantes en forma de ogro que se alimentaban de los seres humanos. Y estos son algunos de los dibujos que en este museo del que estamos hablando se representan estos mitos
indígenas de estas distintas etnias a través de la referencia a los elementos naturales como son el agua, las corrientes de agua, los montes y la vegetación. Aquí podemos ver las serpientes que son también parte de ese referente cultural de estos pueblos, los distintos animales que habitan en medios acuáticos y esta eh, vegetación de árboles de gran tamaño y que fueron parte de los materiales que se utilizaron para la construcción de las misiones. Y aquí podemos ver los animales que en estos mitos se representan eh, entre los felinos, venados y tapir eh, en las culturas indígenas ancestrales. La caza y la pesca garantizaba el aporte de proteínas en su alimentación. En la pesca utilizaban la flecha y una cesta en forma cónica para atrapar los peces. Para la caza utilizaban el arco y la flecha y también las boleadoras para atrapar a los animales mayores. Para evitar que los indígenas abandonasen la misión, los padres jesuitas establecieron grandes estancias de ganado para garantizar la alimentación de sus pobladores. Aquí podemos ver en fotografías más recientes que en el museo se tienen distintos animales producto de la caza por parte de pobladores, de la pesca con usos de cesterías y otras redes. Y aquí podemos ver estas atarrayas o redes circulares para atrapar peces y es todo un sistema de apropiación de caza, recolección, pesca, como originalmente esas poblaciones subsistían en relación a la selva y como en la continuidad que han tenido en sus asentamientos lo han seguido haciendo. Aquí podemos ver esta ilustración de 1866 que hace un viajero, un dibujante de un personaje del campo, un indio mojeño, cómo recoge unos peces y los transporta en una caña a un otro sitio. La alimentación de esta región estuvo principalmente de plantas cultivadas como eran el maíz, la yuca, la mandioca, el camote, batata, maní, joco, calabazas, piñas y papayas. La recolección de frutos era importante como almendras y frutas de las palmeras y a los hombres siempre les corresponde la caza y la agricultura, mientras que la recolección de plantas de leña así como acarreo de agua y otras tareas, eran destinadas a las mujeres. Aquí podemos ver esta batea tradicional hecha de un tronco en el que se hace la molienda con estos manos eh, de madera que hacen la molienda. Y aquí vemos a una madre y su hijo trabajando en un solar de su casa. Los envoltorios y los elementos para guardar o para cocinar estaban tomados de los propios cultivos, como las hojas de maíz y otras más, y que podemos observar en el Museo de Sitio. La apropiación de jícaras naturales sin necesidad de cerámica, probablemente la primera apropiación precerámica en la que eran cortadas y utilizadas para eh, bebidas, para alimentos, para el agua. Aquí vemos algunos de estos bules con esta cestería que les permite eh, cargarlos y, hay una apropiación de estos elementos naturales para utensilios sencillos en la tecnología propia de pueblos quizás todavía en un momento precerámicos y cómo esta actividad se continúa ya en época posterior. Aquí vemos otros de estos bules que son utilizados como contenedores de líquidos
y que son parte de la colección del museo. Aquí vemos uno al que se ha incorporado esta serie de cordelería, también tomada del propio lugar, de la selva, y que permite hacer el acarreo, eh, transportar esos bules con agua a los hogares o a los lugares a los que se transportaban tierra adentro. La aparición de cerámica también es importante y algunos pueblos ya desarrollaron esa cerámica burda, gruesa, como podemos ver en esta pieza de cerámica de pasta gruesa con una cocción en rojos y negros de un horno de oxidación. Vemos este otro cuenco con cierta decoración que son parte de la utilería de los artefactos cerámicos de cada una de estas familias. Cuencos nuevamente para distintas funciones, cerámica que permitía la cocción de alimentos al fuego y otros más para acarreo de agua. Se pueden ver unas asas acá, normalmente lleva tres y puede servir para el acarreo del agua en la espalda de las personas y son contenedores de líquidos. Y la cestería, que normalmente es una actividad precerámica en la que no se requiere tener, procesar la arcilla y que permite hacer sombreros, cestas, eh, guacales, etcétera, estos canastillas para portar a los niños en la espalda. Todo esto se tomaba y se tejía directamente de una apropiación de la naturaleza. Aquí vemos eh, todos estos eh, objetos arqueológicos de cerámica que fueron recogidos por trabajos de rescate y salvamento en obras de infraestructura como el gasoducto y otros más, en donde se pueden ver estas grandes urnas. Algunas de ellas fueron urnas funerarias y otras para contener alimentos. Aquí vemos otras técnicas, estos más bien con hornos de reducción, en los que da esta coloración la arcilla, que es del mismo color, en color negro, y la misma arcilla en un horno diferente de oxidación a cielo abierto, da esta coloración rojiza en su acabado final. Y luego figuras eh, de tipo ceremonial de culturas de la región amazónica, datadas entre 100 y 800 después de Cristo, y que tienen una forma eh, antropomorfa de figuras humanas, algunas de pie, otras sedentes, y que tiene esta conformación del cuerpo dentro de la propia estructura de la vasija. Estas otras piezas eh, de vasijas ceremoniales, algunas de ellas, y que corresponden al año 100 a 800, este patojo que permite la cocción en esta parte en el horno tlecuil, y esta otra restauración de esta olla de cuello largo con una boca angosta, el cuerpo muy amplio, y que seguramente se encontró fragmentada en un contexto arqueológico y ha sido restaurada, como podemos ver, al igual que estos otros eh, objetos de cerámica, algunos para molcajetes y molienda. Esta vasija trípode con una forma zoomorfa o de animal, al igual que esta otra, eh, que representa animales y el cuerpo del animal es la parte interior, y que tiene decoración en la parte exterior, o esta otra que es más simple, esta olla, y malacates que sirven para
hacer las cordelería o los hilos de algodón que en esta región se sembraban, se cultivaban. Estas otras piezas cónicas que han sido restauradas forman parte de esa colección y la cestería para distintos usos como cordelería, para amarrar objetos en las casas, la propia estructura, o para hacer redes o hacer muchos otros objetos como escobas, etcétera, para la limpieza. La vivienda chiquitana, la casa de los distintos pueblos que vivían en la región, eran simples, construidas algunas con barro y con techo de palma, otras más sencillas, simplemente con un palo al centro y totalmente de hojas de palma circulares. Las aldeas se ubicaban cerca de un río generalmente y estaban distribuidas en viviendas en círculos y de forma circular muchas de ellas. En las misiones, los indígenas vivían ya en estas ciudades planificadas con sistemas españoles cuando era en población española y las clases según el orden establecido en los barrios. Se construían con algunas de ellas con tabique, estructuras de caña hueca llamada tacuara, se rellenaban de barro y excremento de animales para hacer una especie de mezcla desgrasante. El techo era elaborado con hojas de palma de la palmera llamada motacú. El trenzado de la palma es tarea de los hombres y el mismo es una técnica ancestral que identifica culturalmente al pueblo chiquitano y que pone en manifiesto el gran número de utensilios elaborados con esa técnica. Aquí vemos lo que nosotros llamamos bajareque, es una estructura de palos, de enramadas, de bejucos, con un enjarre o recubrimiento de lodo, con un desgrasante que puede ser estiércol de animal, y luego la parte superior cubierta simplemente con una estructura de madera y de palma, con una entrada muy pequeña, de ahí un poco el mito, la referencia de chiquitos por la estatura de los personajes y las entradas reducidas al interior de sus casas. Aquí podemos ver las que habíamos mencionado de un poste central, de estas curvaturas con madera, como en la parte baja se hace un enjarre, se hace una puerta pequeña de acceso, no tiene ventanas y la estructura es circular y su organización también. Esta ya es una estructura exterior semicubierta, los muros son simplemente bajos y pudieron usarse o son más de manufactura reciente. Aquí otra vista de esta casa de Bajareque y en el museo podemos ver cómo los nuevos cultivos que se introducen, cómo van a ser la caña de azúcar y la instalación de trapiches de sangre. Aquí vemos los animales de tiro en la parte rural, lo que es la cocina externa a la casa. Aquí podemos ver un poco esa construcción anterior. Ahí se ve el fogón, la cubierta de palma, que era en muchos casos muy frágil, podía incendiarse y esa era un poco la razón también de que no estuviera la cocina en la propia casa. La casa, si vemos, una casa a dos aguas con cubierta de teja y la cocina en muchos de estos lugares, sobre todo las cocinas de fuego, estaban separadas a una buena distancia de la casa y tenía que ver más con las actividades del solar y de la actividad de la preparación de alimentos. Aquí vemos esta mujer portando una jícara con agua, estos personajes, las carretas y algunas otras edificaciones hechas con palma. Y este es el sistema que en una imagen del museo podemos observar cómo estos postes verticales y transversales son los que hacen la trama de la estructura
los bejucos que sirven para amarrar estas cañas, y luego cómo se hace un enjarre de lodo, estiércol o paja para hacer lo que es el muro y crear ese espacio aislante con tierra cruda y la cubierta para proteger la erosión. Aquí vemos a los hombres que participan en la edificación y construcción de estas casas con palma. Aquí vemos el caballete y la estructura de la parte superior, cómo se refuerza al final para evitar las goteras y cómo es un trabajo colectivo además que realizan en las comunidades. Y luego en el interior podemos ver las actividades del hilado del algodón, los niños, las hamacas, que es la forma en que en el interior se duerme. Y la vestimenta es otro aspecto que en el museo se señala. Los chiquitanos fabricaban sus vestidos de algodón, eh, tradición indígena, eh, fibras vegetales y pieles de animales. Antes de la llegada de los europeos, los nativos sembraban y cosechaban, e hilaban, tejían y teñían el algodón. Para obtener el hilo de algodón no se utilizaba la rueca, que es esta rueda que se gira, sino que usaban estos malacates, estos círculos perforados con un bastón, una pequeña madera. eh, Se enroscaba en un lazo grueso del brazo izquierdo y de este lazo se tiraba un mechón que se ataba en la parte superior de un uso o un palo. El uso se colgaba hacia abajo y se torcía el algodón que luego se enrollaba en el mismo. La parte de abajo de cerámica es el malacate que conocemos bajo este nombre en México. Luego, en esta representación de este viajero por Bigny en 1830 se pueden ver los distintos trajes que las mujeres empezaron a utilizar con la presencia ya de los misioneros, tanto en las misiones como en las ciudades. Y el traje de los hombres, que es un calzón largo y una camisa larga, fueron parte de la vestimenta que se introduce a partir de los misioneros. Aquí podemos ver este otro grabado en zonas ya urbanas y luego los tejidos que en el museo se conservan de estas actividades que se hacían por sus pobladores con fibras principalmente de algodón. La, algunos textiles más finos eran teñidos y podemos observar este textil de gran calidad, estos otros como chales o hamacas, y aquí podemos ver esta rueca, más bien más que rueca, la rueca es un elemento ya mecánico de rueda que no se utilizó hasta ya muy posteriormente. Vemos este uso, que es este palo, cómo ya la cuerda de algodón se elaboró. Y en la parte de abajo vemos estos malacates que podían ser de madera o de barro y que permitían, como un gozne, hacer girar el malacate, el uso y enrollar eh, los hilos y después hacer las madejas. Esta es lo que sería ya un, un, una un sistema más avanzado en el que a través de esa rueda se aprovecha para eh, poner estas madejas y hacer los hilos que se obtienen a partir de el algodón. La presencia de cruces y elementos religiosos hechos con cuentas de madera o de otros materiales como rosarios y crucifijos, los encontramos en el museo como parte de la etnografía de la región. El uso de calzado, guaraches hechos de cuera, cordelería a base de pieles de animales, y un aspecto importante va a ser la música y las fiestas.
El gusto por la música era anterior a la época misional, antes de los jesuitas, y aunque fue en esta época en que se desarrolló con mayor fuerza, la época jesuítica, la actual música de esta región chiquitana está compuesta por elementos de origen prehispánico y de elementos barrocos introducidos por los jesuitas durante su estancia, con los que se formaba una expresión rica y propia. La música y la danza chiquitana está fuertemente inspirada en motivos religiosos y es muy rítmica y de carácter festivo, tiene cierta solemnidad y misterio, y las fiestas de Semana Santa y las fiestas de los santos patrones son las máximas expresiones de la religiosidad cristiana de los chiquitanos que se conservan hasta la fecha. Estos son los instrumentos que están alojados en esta ilustración en la parte alta del coro, coro alto, de una misión. Aquí se ve el altar al fondo, el atril, elementos de percusión, de cuerda, las arpas, el arpa paraguaya que fue muy utilizada, y instrumentos de cuerda como son el violín, el cello y otros más. Y aquí hay unos grupos de músicos que están en este conjunto tocando con instrumentos de cuerda, la, los violines y el arpa eh, llamada paraguaya, que fue muy utilizada en las misiones en el siglo XVIII. Elementos de percusión hechos con madera y pieles que forman parte también de esos instrumentos musicales, al igual que los de aliento a partir de cañas y carrizos y de tonalidades de flautas sencillas o flautas compuestas, y las partituras que en las misiones los grupos indígenas aprendieron a la lectura de la música, que era parte de los talleres y de las actividades que los jesuitas realizaban en las misiones. Se aprendía a leer y a interpretar y a componer música, y una de las cosas más interesantes fue la incorporación de música barroca, algunas hechas por los propios frailes, algunos de ellos que tenían formación musical, desarrollaron estas eh, composiciones que eran tocadas por los grupos indígenas en las misiones y en las festividades o en las celebraciones litúrgicas. Un aspecto siempre permanente en ellas, en estas misiones, son las máscaras. Algunas máscaras se utilizaban en danzas de carácter religioso, como las fiestas del Santo Patrono. A este tipo pertenecen los llamados turcos, los abuelos de Santiago de Chiquitos, de la cual tuvimos un programa especial, los macheteros, los danceros, la rueda grande, los tontosocas y los chininices. Las danzas paganas son pocas: la danza del toro, aneño, ejecutada solo para el martes de carnaval en Santa Ana de Velasco, y la danza de las pecadoras de la Garza, de la zona de San Pedro, de Altavista, de la provincia de Velasco. Aquí vemos una colección de máscaras de madera policromadas que los propios habitantes del lugar hacen su propia máscara para el festival correspondiente, y las hacen desde los niños, jóvenes, personas adultas, todos hacen su propia máscara, su interpretación, y las utilizan junto con un vestuario de capas, de colores, durante los festivales a lo largo del año. Aquí vemos una máscara con esta expresión muy especial. Esta otra que semeja a la de los de Santiago o Santana, eh, de los abuelos, que es esta representación de máscaras de cara blanca con
chapas y colores. Esta otra en color ocre, está en azul, con una expresión en la boca muy especial, y estas otras de tela, en donde estas garzas o avestruces son representadas como parte del paisaje del lugar, y quizás esta representación de esta máscara, de esta ave, tiene que ver con el tocado en la parte de arriba. Esta otra máscara que es muy bella también, muy expresiva, de una figura con pómulos eh, con color, con bigotera, y esta otra con esta bigote eh, y este cono en la parte superior, esta otra en color negro, y aquí se puede ver cómo en esas fiestas hay una especie de transformación de los personajes que participan en los carnavales o fiestas religiosas, en la que se transforman a través de estos animales en una especie de bestiario viviente, un bestiario humano, en el que cada uno de los atributos del animal tiene un significado especial y cultural. En esta otra representación de uno de los pintores, Armando Jordán, del cual vamos a tener una conferencia especial la próxima ocasión, eh, recrea a través de sus pinturas las procesiones y recoge este dato etnográfico, etnológico de los personajes, los instrumentos y la procesión con los distintos grupos sociales, como podemos ver, que participan en estas procesiones eh, en la región urbana o en la región rural. La sociedad chiquitana está compuesta por los pueblos que vivían en la región chiquitana, eran generalmente agricultores, como lo hemos mencionado, son periodos dedicados a la caza y recolección. Una vez que se establecieron en los pueblos misionales o reducciones, los jesuitas cambiaron la forma de vida de los chiquitanos. A través de la religión se crearon nuevos rituales. El ritual matinal de tocar la flauta fue sustituido por rezos y cantos cristianos, aunque antes del amanecer se debía asistir a la misa. Antes y después del trabajo se adoraban en el templo a las imágenes de la Virgen María, y la organización social respondía a los cánones de esta vida cristiana de los misioneros. Hubo una fuerte servidumbre, particularmente, especialmente en las zonas urbanas, en los pueblos españoles o mestizos, hacia la población indígena, y posteriormente a la expulsión de los jesuitas, muchos de ellos migraron a las ciudades bajo estas condiciones de servidumbre. En regiones como Bolivia, el Potosí, se trabajaba en las minas, eh, y era un trabajo extenuante, y eh, prácticamente el término de vida era muy corto de estas poblaciones locales indígenas. Las fiestas y tradiciones las podemos ver como han permanecido a través del tiempo en las distintas misiones jesuitas que se han conservado o en cada uno de los pueblos. Aquí podemos ver esta representación de una procesión que llegaba a un espacio central o plaza, que es un gran atrio frente a la misión o el templo, y en el que estaba una cruz de gran tamaño, que aquí ya no aparece, simplemente es simbólica, es una estación probablemente en la procesión, y 4 palmeras que tienen un significado iconográfico muy especial. Aquí se ve la procesión y aquí se ve a los mayordomos esperando el arribo. Las mujeres han tenido y tuvieron un papel importante en la estructura y organización social, y algunas de ellas han sido representadas a través de pintores contemporáneos, como esta, que es una de las últimas mujeres de ese grupo étnico que desapareció finalmente, se extinguió,
Y aquí podemos ver la expresión de este artista, cómo recoge la forma y la expresión de estos grupos indígenas eh, y su relación iconográfica con la vegetación, con el árbol, con la ceiba y con el paisaje. La organización política estaba en cada pueblo misional establecido a través de los diferentes grupos indígenas. Cada uno conservaba un cacique que era parte de su estructura interna de organización, y los jesuitas establecieron en cada pueblo el cabildo indígena, es decir, la representación del gobierno indígena, en el que participaban cada uno de estos caciques de cada pueblo, de cada grupo étnico, y que habitaban todos ellos en conjunto en la misión. Es decir, como una ciudad multicultural eh, en la que hay una convivencia y que están organizados al interior de esa misión a través de estos grupos. En la actualidad es la única organización que representa a las comunidades en su conjunto, y en las comunidades más tradicionales ejerce plena autoridad en los asuntos sociales, políticos y económicos. En otras comunidades su función queda reducida a la organización de las fiestas religiosas. Y aquí vemos lo que conocemos en México como mayordomías, que son los representantes en las que están también los músicos y sobre todo personas mayores, que son los que representan a la autoridad en las actuales eh, organizaciones de los pueblos rurales, y gente joven que se va incorporando hasta niños. Aquí podemos ver este espacio de la plaza principal donde el sistema original de habitación con pórticos de las misiones se ha conservado en este pueblo. Se ve cada una es una casa, un cuarto redondo que da a un pórtico, y todos ellos son espacio compartido que es la plaza. Aquí vemos a estas autoridades. En la anterior eran principalmente músicos, pero aquí vemos a las autoridades, son muchos de ellos jóvenes, con el bastón de mando. Es decir, este bastón les da la autoridad temporal mientras ejercen el cargo y van renovándose la autoridad electa por ellos mismos. Y aquí pasamos a esta representación que está en el museo, cómo las bibliotecas empezaron a constituirse en las ciudades, aunque podríamos decir que las misiones tuvieron bibliotecas más importantes y más completas que las propias que había en su momento en muchas de las ciudades. Un plano de la ciudad de Santa Cruz. Vemos, este es el segundo asentamiento. El primero fue del siglo XVI, este ya es posterior, y vemos cómo es un asentamiento reticular en una topografía más bien plana. Hay algunos elementos naturales introducidos, de pequeña loma, un cerro, un cementerio en las afueras, los caminos que llegan a la periferia de manera irregular, si podemos ver otros, y cómo en la parte central se establece una retícula lo más apegada eh, a una forma ortogonal, aunque la topografía modifica de alguna manera el trazo de algunas de las calles. Esta es la plaza principal, la sede del asentamiento, con su catedral y los edificios de gobierno. Y estos son los edificios de gran valor que alojan a este museo. Aquí vemos algunos objetos bélicos ya posteriores, las maquetas o dioramas, la cerámica, las mamparas. Es un museo muy interesante que de alguna manera recrea esa vida histórica que ha tenido la ciudad y la región. Los, estas representaciones en dibujos, en pinturas, y el trabajo de los artesanos en estos elementos de madera que sirven para decorar muchos de los retablos
Algunos de ellos han sido policromados. Aquí podemos ver estas granadas y las aves en este elemento arbóreo, y representaciones de sirenas con instrumentos musicales, pequeños querubines de dos alas, que sirven estos elementos tallados para retablos que son incorporados en las iglesias. Aquí vemos otra representación de un ángel eh, con un cuerpo fitomorfo de motivos vegetales, emerge como de una planta con una trompeta, y con estamos completando esta idea complementaria que los museos nos dan de una cultura a través de sus restos materiales, tangibles, o de instrumentos que conforman parte del patrimonio inmaterial, como la música, la danza, a través de las máscaras, de las vestimentas y de los instrumentos, y que este museo en particular recrea mucho de lo que en el campo fue esa vida cultural, este, en las zonas rurales y en las zonas de las antiguas misiones jesuitas de la región. Vamos a pasar algunos comentarios, si los hay, del público que a través del chat nos pueden dar algún comentario. Voy a leer el primero. Andy Reyes, buen día. Ese nombre de Bules es conocido entonces en toda Latinoamérica. Yo pensé que solo era el de México. No, yo lo mencioné porque es la forma que para mí se me facilita llamarle. Seguramente en la región latinoamericana, en cada una de ellas, seguramente en Paraguay, en Bolivia, les llaman de distinta manera. Guajes, bules es como nosotros los llamamos, y lo hice como referencia al público que ahora nos escucha, de un término más familiar con nosotros, pero seguramente estos reciben localmente distintos nombres en distintas regiones. No es genérico, el uso sí es genérico, pero los nombres cambian. Ana Romero nos saluda y nos pregunta, eh, dice que la comunidad se llamaba Chiquitos por los hichis o porque creían que existían personas gigantes. Los mitos hablaban de muchos animales fantásticos relacionados con la naturaleza, principalmente elementos naturales como el agua, las corrientes, las serpientes, y los religiosos, al parecer, eh, les llamaron chiquitos a todos estos grupos indígenas por su estatura. Eran personajes de baja estatura, todos ellos, que vivían en estas casas eh, hechas de materiales perecederos, y que la entrada por control de la misma hacia los animales que había en la selva eran pequeños, eran entradas reducidas que se cerraban seguramente en la noche para protección. Y al parecer el nombre de Chiquitos fue dado por la estatura de estos grupos indígenas, que eran de baja estatura todos ellos. Vanessa Cortés dice, no, nos dice que si los bajareques serían el equivalente de los cuescomates en Morelos. Eh, los cuescomates o coscomates, se pueden mencionar de las dos formas, tienen una estructura de bajareque, es decir, el cuescomate es un granero de maíz y tiene una base de piedra. Los muros son en un tejido como de una olla esférica de materiales
vegetales que dan esa curvatura y luego un enjarre o recubiertos de lodo y cubierta en la parte superior con palma como una especie de paraguas o visera para proteger el material de barro de la erosión del agua y de la humedad con la piedra en la parte baja. El sistema de bajareque es un sistema constructivo a base de cañas, madera o bejucos. Se hace una trama con estos materiales y luego se recubre a esa estructura con lodo eh, para hacer el muro, que sin esa estructura de madera no tendría la resistencia que tendría, por ejemplo, ya una estructura de adobe, que es diferente, ¿no? Entonces, bajareque se le llama en México, en esta otra zona debe tener otro nombre, a una estructura de madera ligera y un recubrimiento de lodo en ambas caras y a veces un enlucido con calarén. Pero las casas que vimos eran casas circulares, no eran graneros, como el caso de los Cuescomates en Morelos, en los cuales el espacio interior es para alojar solamente granos, no es un lugar habitable. En este caso, son construcciones circulares hechas con este sistema constructivo y los eh, granos se guardan en estas grandes vasijas que vimos o en cestas, algunas de ellas colgadas del propio techo para protegerlo. Son todas las preguntas, doctor. Muy bien, pues creo que estamos en tiempo. Vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Yo agradezco las preguntas del público que siempre amablemente nos sigue. El programa ha sido grabado junto con todos los de la serie y pueden ser consultados en YouTube. La semana que entra vamos a continuar con el aspecto artístico, es decir, ahora tuvimos la posibilidad de ver este museo con objetos arqueológicos, históricos. Vamos a continuar con otro de los museos de Santa Cruz, en el cual tenemos una pintura costumbrista hacia el siglo XIX-XX, en el que a través de este pintor local nos relata un poco esa historia eh, de este momento histórico y que no lo tenemos más que en estas representaciones de pintura, pero que podemos interpretarlas de cómo se dio esa transición de estos grupos ya en las zonas urbanas hacia el siglo XIX y XX, y estas pinturas costumbristas resultan muy importantes. Es una colección muy amplia en uno de los museos. Entonces voy a dedicar un programa a hablar sobre la importancia, la relación de la pintura costumbrista como un elemento de referencia histórica a los asentamientos, a las ciudades y a las tradiciones en los lugares, como Bolivia, particularmente en Santa Cruz. Entonces, los esperamos la próxima semana en la misma hora en esta estación y pues, deseo una muy buena tarde. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.